Bueno, vamos ahora a tratar algunos ejemplos en lo que se refiere a la solución de circuitos de corriente directa. Con corriente directa nos referimos a aquellos circuitos en los cuales las fuentes de voltaje o las fuentes de fuerza electromotriz son siempre constantes, son siempre iguales, no varían en el tiempo. Esto hace que en un circuito en el cual uno ponga fuentes de voltaje y resistencias, las corrientes que se obtienen en todo el circuito también son constantes y siempre son iguales e independientes del tiempo. Bueno, con solución de circuitos nos referimos a que, dadas unas fuentes y unas resistencias en el circuito, que son los dos elementos que vamos a utilizar, podamos encontrar los voltajes en todos los elementos del circuito y las diferencias, los voltajes y las corrientes, tanto con polaridad del voltaje como con dirección de la corriente, en todos los elementos del circuito. Bueno, para eso entonces vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff y además de eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces empecemos por el circuito, un circuito bastante simple. Supongamos entonces que tenemos una fuente aquí de voltaje de 10 volts. Y tenemos acá una resistencia de 2 ohmios. Bueno, cuando tenemos resistencias hacia el aire que no están conectadas a ninguna red, a ningún cable, a ninguna fuente, la corriente por la resistencia es igual a 0. Eso es lo que llamamos circuito abierto. Pues aquí no hay nada pegado, por lo tanto no puede fluir carga, ¿no? Ahora vamos a conectar esta fuente con esta resistencia. Así de esta manera, ¿no? Entonces tenemos acá unas uniones. Y lo primero que vamos a hacer es identificar los nodos. Entonces tenemos por acá un nodo y tenemos por acá otro nodo. Recordemos que tenemos una unión acá y una unión, pero ellas dos están unidas a través de un alambre o de un conductor de baja resistividad o resistividad nula, más bien, ¿no? Entonces, todo este cable es de resistividad igual a 0. Bueno, habiendo identificado ya los nodos, entonces vamos a tratar de encontrar las corrientes y los voltajes en todos los elementos del circuito. Bueno, empezamos por acá. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? Siempre es 10, entonces ya encontramos el voltaje de este elemento de circuito. Entonces siempre es 10 con el más acá y el menos en esta parte. Ya sabemos la polaridad y ya sabemos el valor. Bueno, la corriente en la fuente no la sabemos. Entonces vamos a suponer que por acá entra una corriente que es la misma que sale por acá. Toda corriente que entra a un dispositivo es la misma que sale. Y vamos a llamarla, entonces, ya que viene por acá, a llamarla, puede ser I sub F, de I de la fuente. Y es la misma que sale por acá. I sub F, ¿no? A veces, en algunos circuitos, pues uno solamente dibuja la que va saliendo por el positivo. La que va entrando no la dibuja, pero sabe que por acá va entrando una corriente I sub F. Ahora, la dirección de la corriente la he escogido hacia arriba. Bueno, esto es arbitrario, no sabemos inicialmente. Bueno, lo que sí sabemos es que, por lo general, en las fuentes la corriente sale por el positivo. Entonces, vamos a asumir lo que se asume en general. No significa que al final esa corriente necesariamente nos dé positiva o nos dé como la asumimos. No necesariamente es el caso. Cuando hay más de dos fuentes, puede ocurrir que a una de las fuentes le esté entrando corriente. Bueno, vamos ahora con nuestra resistencia. Bueno, vamos a quitar aquí la señalización de los nodos. Ya entendemos cuáles son el par de nodos. Y bueno, vamos primero a ver qué es lo que pasa. Entonces acá no sabemos ni la corriente ni el voltaje. Entonces tenemos dos opciones. Primero escoger la polaridad del voltaje y asumir que es una incógnita, pero asumir la polaridad. Asumiendo la polaridad del voltaje, ya asumimos la dirección de la corriente. Entonces, de la siguiente manera, voy a tomar esa opción, ¿no? Que es la primera. La segunda opción sería escoger la dirección de la corriente y basado en la dirección de la corriente, el positivo del voltaje va a quedar por donde entra la corriente. Entonces, de la siguiente manera, vamos a escoger arbitrariamente, no sabemos si eso es así, más y menos, dos signos así, y vamos a escoger la diferencia de potencial
vamos a llamarla B sub 2. ¿De dónde? Del voltaje de la resistencia que vale 2. Puede ser, ¿no? Bueno, la podemos llamar como queramos, ¿no? Es una variable. Una vez habiendo escogido la polaridad, entonces automáticamente la dirección de la corriente, que tampoco sabemos cuánto vale, vamos a llamarla I2, la dirección de la corriente queda completamente especificada. Si hubiese escogido el menos por acá y el más por acá, estaría obligado a escoger la corriente hacia arriba. Ahora, si hubiese escogido la corriente primero, si la escojo hacia abajo, coloco el más de B sub 2 acá y el menos acá. El más por donde entra la corriente. En una resistencia, la corriente siempre entra por el positivo de la diferencia de potencial. Ahora, tenemos cuántas incógnitas aquí. Entonces tenemos la corriente en la fuente. Tenemos la corriente I2. Y tenemos la diferencia de potencial B sub 2. Estas serían nuestras incógnitas. Y decimos que solucionamos el circuito cuando calculamos el valor de esas tres incógnitas. ¿Qué herramientas tenemos? Por una parte, tenemos la ley de Ohm. Y por otro lado, tenemos las leyes de Kirchhoff. Y podemos empezar a utilizarlas como queramos. Entonces, vamos primero a considerar, por ejemplo, aquí puede ser arbitrario el orden en el cual usemos nuestras reglas, este nodo. Entonces nos dice la ley de corrientes, la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a 0. Entonces, mucha atención acá. I sub F está entrando, entonces la tomamos positiva. I2 no va entrando, sino que va saliendo. Si van saliendo, las tomamos negativa, porque es la suma algebraica. Y eso es igual a 0. Y tenemos nuestra primera ecuación. No conocemos I sub F, no conocemos I sub 2, pero están relacionadas a través de esta ecuación. Observen lo siguiente, muy interesante e importante. Vamos a considerar este nodo de acá. Y vamos a realizar lo mismo con respecto a este nodo. Entonces, suma de corrientes que entran a este nodo igual a 0. Entonces obtenemos otra ecuación, que es la siguiente. Las corrientes que van entrando a este nodo son simplemente I sub 2, más, porque va entrando. Y como esta va saliendo, colocamos menos. Y esto es igual a 0. Entonces, observen que existe una relación entre estas dos ecuaciones, que son la misma, efectivamente. Si uno multiplica esta por menos 1, nos da esta. Entonces son linealmente dependientes. Por lo tanto, solo podemos utilizar una de las dos. Vamos a usar ahora suma de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada. Entonces, vamos a escoger una trayectoria cerrada. Puede ser esta, ¿no? Suma de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, podemos empezar por acá y empezar a ver el signo que nos encontremos acá. Entonces tenemos un menos. Menos 10. Más B sub 2 igual a 0. Solo hay dos dispositivos. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y eso automáticamente nos lleva aquí, a que el voltaje en la resistencia de 2 ohmios es igual a 10 voltios. Entonces, recordemos que ambos dispositivos están conectados al mismo par de nodos, por lo tanto están en paralelo. Si están en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial como nos lo muestra esta ecuación. Entonces ya conocemos por lo menos B sub 2. Bueno, existe una tercera ecuación que podemos utilizar y que viene precisamente de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que en una resistencia la diferencia de potencial y la corriente están relacionadas, es decir, que la corriente I sub 2 es igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Esto automáticamente nos lleva a que I sub 2, debido acá a esto, sea igual a 10, dividido entre 2, es decir, I sub 2 es igual a 5 amperios. Entonces, esta, junto con esta, ya nos permitió calcular cuál era la corriente I sub 2.
Bueno, con la corriente I sub 2 la podemos incluir acá en esta ecuación y encontrar I sub F. O bueno, en esta también, ¿no? Que es la misma. I sub F menos I sub 2 es igual a 0, ¿no? Que es esta misma ecuación. De aquí que I sub F sea igual a I sub 2. Por lo tanto, I sub F sea igual a 5 amperios. Entonces, resumiendo, la diferencia de potencial que aparece en esta fuente es la misma diferencia de potencial que aparece en la resistencia. Y la corriente que fluye por la fuente es la misma corriente que fluye por la resistencia. Tenemos entonces un primer ejemplo del uso de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para resolver un circuito, es decir, para encontrar las corrientes y los voltajes en todos los elementos del mismo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo. Bueno, supongamos que tenemos por este lado una fuente de voltaje, tenemos una resistencia de 2 ohmios y tenemos acá una resistencia de 3 ohmios. Vamos a conectarlas de la siguiente manera. Tenemos entonces esta conexión de la fuente a esta resistencia, esta conexión de esta resistencia a la otra y esta conexión de acá hasta acá y esta conexión de acá hasta acá. Bueno, ahí tenemos varias uniones, ¿no? Por ejemplo, esta y esta. Sin embargo, vamos a hacer la identificación de los nodos que no es la misma, no son las mismas uniones. Entonces, estas dos uniones están a su vez unidas, por lo tanto tenemos por acá este nodo. Acá, lo mismo, tenemos este otro nodo. Y acá tenemos este nodo de acá. Entonces, ya habiendo identificado los nodos, ya podemos utilizar las leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿qué significa solucionar este circuito? Significa calcular voltajes y corrientes en todos los elementos de circuito. Recordemos, en un circuito, por cada elemento de circuito existe un voltaje o una diferencia de potencial y una corriente. Entonces aquí tendríamos que encontrar 1, 2, 3 corrientes y aquí ya sabemos la diferencia de potencial, esta diferencia de potencial y esta diferencia de potencial. Entonces pongámosle un nombre. Bueno, por lo general, uno no sabe en los elementos de circuito hacia dónde inicialmente va a fluir la corriente. Sin embargo, por ejemplo acá, en las fuentes, es bueno siempre asumir que la corriente sale por el positivo. Entonces aquí vamos a ponerle I sub F. Bueno, se sobreentiende que va entrando esta corriente por acá. De todas maneras, pongámosla. Entonces entra por acá I sub F y sale por acá. La misma corriente. No se queda carga acumulada allí. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a asumir que hay una corriente que fluye, digamos, en esta dirección por esta resistencia. Recordemos, entonces, podemos asumir primero que hay una diferencia de potencial y escogemos la polaridad, o podemos escoger la corriente. Voy a escoger la corriente. Voy a suponer que hay una corriente que va entrando por acá. Vamos a llamar I sub 2. Y obviamente es la misma que va saliendo por acá. Eso implica, como ya escogí la dirección de la corriente, implica que yo escoja de una vez el signo de la diferencia de potencial. Vamos a llamarla B sub 2. Bueno, y aquí vamos a decir que hay una corriente, perdón, acá no era I sub 3, ¿no? Acá es I sub 2 de nuevo, ¿no? Aquí vamos a decir que entra una corriente I sub 3, no la conozco, pero vamos a decir que entra y sale por acá. Bueno, y eso nos lleva a concluir que hay una diferencia de potencial aquí con esta polaridad, porque la corriente entra por el positivo. Bueno, ahora podemos empezar a utilizar nuestras herramientas. Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Entonces, bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a empezar por suma de corrientes. Entonces tenemos acá nuestro primer nodo, ¿no? Este nodo de acá. Entonces, corrientes que entran al nodo igual a 0. Suma de corrientes que entran. Entonces tenemos acá I sub F menos I sub 2. Y eso es igual a 0. Bueno, un comentario antes de seguir. Cuando dos elementos están en serie, es decir, comparten un nodo y a ese nodo no llega ningún elemento de circuito,
podemos decir que ellos dos están en serie. Si están en serie, pasa la misma corriente por ellos. Eso es lo que deducimos de acá, ¿no? Es decir, es una verdad que se deduce a partir de la ley de corrientes. Entonces, bueno, por lo general, en algunos textos o en algunas clases de circuitos van a asumir directamente que esta corriente que pasa por acá es esta misma sin tener que hacer todo el procedimiento que aquí sí lo vamos a hacer, ¿ok? Bueno, entonces acá uno sabe que esta corriente es esta misma corriente, pero aquí lo estamos demostrando, ¿no? Bueno, podemos hacer también lo mismo en este nodo. En este nodo lo que entra es igual a 0. Suma de corrientes que entran. Como esta va entrando, la hacemos positiva y como esta, la que entra por acá es menos I3, es decir, acá entra negativa, entonces la ponemos con signo negativo, con signo menos. Entonces tendríamos I sub 2 que entra y esta que sale. ¿Okay? Bueno, también por acá tenemos otro nodo, ¿no? Podríamos evaluar también esa ecuación. Sin embargo, vamos a obtener una ecuación que es linealmente dependiente de las dos de atrás. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la tercera ecuación para este nodo sería lo que entra, la suma de corrientes que entran, igual a 0. Y 3, que la vemos acá entrando, menos IF negativa porque va saliendo, igual a 0. Entonces les voy a mostrar que esta es linealmente dependiente de estas dos. Si ustedes cogen estas dos y las suman, entonces vamos a sumarlas. Bueno, ¿por qué podemos hacer este procedimiento? Voy a poner aquí las ecuaciones. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, si yo sumo a esto, esto, es como sumarle a esto, esto, ¿no? Entonces vamos a sumar estas. Entonces observen que hay un I sub 2 acá se cancela. Y obtenemos I sub f menos I sub 3 igual a 0, que es esta ecuación. Entonces, esta ecuación es dependiente de estas. Entonces, una combinación lineal de estas nos da esta ecuación. Por lo tanto, es una ecuación que no nos interesa. Bueno, es importante que si vamos deduciendo cosas rápido las vayamos poniendo. Entonces, aquí tenemos que I sub f es igual a I sub 2. Y además de eso tenemos que I sub 2 es igual a I sub 3. De esta ecuación y de esta deducimos que I sub f es igual a I sub 3. Bueno, eso nos lleva a concluir que la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá y es la misma que pasa por acá. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer sumatoria de voltajes alrededor de esta trayectoria cerrada. Entonces podemos hacer lo siguiente. Nuestra trayectoria cerrada va a ser esta por acá. Entonces empezamos. Menos 10, nos encontramos con un menos. Menos 10, más B2, más B3, igual a 0. Entonces tenemos este montón de ecuaciones por acá y tenemos además de eso esta ecuación de acá. Bueno, incógnitas de nuestro problema. Tenemos I sub f, tenemos I sub 2 y B sub 2, I sub 3 y B sub 3. ¿Eso qué implica? Implica que tenemos 5 incógnitas. Bueno, ¿cuántas ecuaciones tenemos hasta el momento? Una, que es esta. 2, que es esta. La tercera no la contamos, porque es linealmente dependiente de estas dos. 1, 2, 3. Y tenemos adicionalmente 2 ecuaciones que nos relacionan B2 y B3 con I2 e I3. De la siguiente manera, ley de Ohm. Entonces sabemos que I sub 2 es igual a B sub 2 dividido en R. Bueno, esto nos lleva a que B sub 2 es igual a I sub 2 por R. Bueno, además de eso, B sub 3 es igual, de la misma manera, utilizando la misma ley, a I sub 3 por R. Bueno, ahí podemos tomar de un lado y empezar a reorganizar todos nuestros términos, evaluándolos en cada ecuación hasta encontrar la solución. Tenemos que estar pendientes que el número de ecuaciones sea el correcto. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones. Ya deberíamos poder
solucionar el problema. Bueno, lo que voy a hacer acá es incluir estas dos ecuaciones en la ecuación de suma de voltajes. Entonces obtenemos lo siguiente, menos 10 más I2 por R. Perdón, aquí me hizo falta cambiar las resistencias, ¿no? Entonces esta resistencia es de 2. Esta resistencia es de 2, ¿no? Vamos a cambiarla acá. Y esta resistencia es de 3. Entonces acá vamos a poner este 2 acá adelante. Y continuamos. Más B3. ¿Pero qué es B3? 3 y 3. Y esto es igual a 0. Bueno, ya se habrán dado cuenta para dónde voy. Es decir, yo sé que I2 es igual a I3 por acá. Esta ecuación de acá, ¿no? I2 es igual a I3. Si I2 es igual a I3, voy a cambiar I3 por I2. Y esto es igual a 0. Y continuamos. Menos 10 más. Ahora tenemos la misma variable acá, ¿no? Entonces tenemos 5 I2. Y de aquí que I2 sea igual a 10 dividido entre 5, es decir, 2 amperios. Bueno, y solo calculando I2, ya calculamos I3. También es 2 amperios. Y también calculamos la corriente en la fuente, que en este caso es de 2 amperios. Nos queda calcular las diferencias de potencial en la resistencia de 2 ohmios y en la resistencia de 3 ohmios. Entonces aquí tenemos las ecuaciones. Entonces tendríamos la diferencia de potencial en la resistencia de 2 sería I2, que es 2, multiplicado por 2, y eso nos da 4. Y B3, que nos daría I3, que sería 2, multiplicado por 3, y eso nos da 6. Bueno, una vez ya acabamos con nuestro problema, es decir, ya encontramos todas nuestras variables, en este caso era B2, B3, I2, I3 e IF, que eran nuestras incógnitas, nos podemos regresar y observar que realmente se cumplan las leyes de Kirchhoff. Es una buena forma de volver y verificar que todo haya quedado bien. Bueno, antes de eso, las unidades acá de el voltaje sería V acá y V acá. Entonces volvamos. Esta sería 4 y esta 6. Entonces tenemos acá que esta diferencia de potencial sería más 4 y esta sería acá más 6. Y la corriente que pasa por acá sería de 2 amperios, o sea, la que sale de la fuente. La que entra acá sería 2 amperios y la que entra por acá sería también 2 amperios. Revisemos que la suma de voltajes se cumpla. Entonces tenemos acá menos 10 más 4 más 6. Acá está, ¿no? Menos 6 más 4. Menos 10 más 4. Menos 6 más 6 igual a 0. Está perfecto. Suma de corrientes, ¿no? La que entra por acá es la misma que sale por acá. La que entra por acá es la misma que sale por acá. Es decir, suma de corrientes que entran al nodo igual a 0. La que entra por acá sale por acá. Y la que entra por acá sale por acá.